Bueno, muchachos, les doy la bienvenida a esta sesión del capítulo 3 y quizás el capítulo 4, revisando el cronograma. Este curso se cierra el 20 de agosto, entonces prácticamente que tenemos seis capítulos y apenas 4 semanitas para terminarlo. Entonces nos toca acelerar un poquito el tema, ¿listo? Bien. La idea hoy es pues, hacer un recorrido por el capítulo 3 y el 4, mirar qué actividades podemos plantear de acá y de esta manera pues surtir efecto para esta semana con estos dos capítulos. Bueno, acá es capítulo 3, va a tratar de malware y código malicioso, que es algo que ustedes también ya realizaron en el curso anterior, con el fin de que podamos identificar algunos de esos elementos que nosotros podemos describir para salvaguardar nuestra información, ¿no? Entonces, en este capítulo vamos a tener el malware y código malicioso, diferencia de los tipos de malware y código maliciosos, uso de trucos, describa las tácticas y las técnicas y procedimientos utilizados por los delincuentes cibernéticos, los diferentes ataques, compare los diferentes métodos utilizados en ingeniería social, diferentes tipos de ataques. Entonces, vamos a arrancar. Listo. Esto ya es conocido por ustedes porque en ciberseguridad introductorio ustedes lo trabajaron. Entonces recordamos que tenemos diferentes tipos de malware. Los virus, que es un código malicioso que se ejecuta, listo, con un programa legítimo que se parece o queremos instalar algo que nos necesitamos y resulta que ese código malicioso viene dentro de ese programa. Listo, lo que hace es que al finalizar cuando se instala se activa, listo, y se va a robar nuestra información o va a infectar el computador, algún efecto va a producir. Tenemos los gusanos, que también son códigos maliciosos que se replican al explotar de manera independiente las vulnerabilidades en las redes. ¿Listo? ¿Qué hace esto? ¿Qué efectos tiene? Ralentizar las redes, mientras que el virus roba información o se ejecuta en determinada cantidad de elementos. ¿Listo? Esos son los gusanos. El troyano. Los troyanos son un malware que ejecuta operaciones maliciosas bajo la apariencia de una operación deseada. Este código malicioso ataca los privilegios de usuario que lo ejecutan. Un troyano, caballo de Troya, se diferencia de un virus debido a que el troyano está relacionado con los archivos no ejecutables, mientras que un virus sí necesita ejecutarse, o sea, necesita la intervención de nosotros. ¿Listo? Entonces ahí tenemos tres de esos elementos: virus, gusano y troyanos. Tenemos otros hay otro que se llama la bomba lógica, que es un programa malicioso que utiliza un activador para reactivar el código malicioso. Entonces, estos pueden ser en fechas, horas y otros programas en ejecución o la eliminación de una cuenta de usuario. Esta permanece inactiva hasta que se produce el evento activador. Una vez activa una bomba lógica, implementa un código malicioso que provoca daños en la computadora. ¿Listo? O sea que no se ejecuta en el momento, sino en determinado momento puede utilizarse. ¿Qué significa eso? Si en una empresa, si alguna persona está intentando robar información o acceder de manera ilegal a una cuenta de usuario, él lo que se va a hacer es cuando esa persona se loguee, ahí es cuando explota la bomba lógica. ¿Qué va a hacer? Bloquearle la cuenta al usuario, eliminarla, pero él toma el control para que esa persona pueda llevarse la información que está ahí. Tenemos el ransomware, que es un sistema informático o los datos que contiene hasta que el objetivo haga un pago. ¿Listo? Es como decir el secuestro de la información. Normalmente el ransomware es un encriptado de datos de la computadora que con una clave desconocida para nosotros, y lo que nos piden es que paguemos para que por favor nos puedan desbloquear, dar la clave y de esa manera recuperar la información. Eso sería un secuestro informático. Tenemos también las puertas traseras y los rootkits, que son prácticamente estos son programas o códigos que generan que un delincuente comprometa un sistema. ¿Listo? La puerta trasera omite la autenticación normal que se utiliza para tener acceso a un sistema. Un rootkit modifica el sistema operativo para crear una puerta trasera. Los atacantes luego utilizan la puerta trasera para para acceder a la computadora de forma remota, lo que yo le decía hace 8 días. Los diferentes aplicaciones que nosotros utilizamos trabajan con puertos. ¿Listo? Y esos puertos, por ejemplo, cuando hablamos de los puertos eh, que tienen que ver con, por ejemplo, sistemas informáticos, esos puertos nos pueden generar a nosotros diferentes consecuencias. Entonces sabemos que el puerto 80 trabaja con HTTP, el puerto 443 trabaja con HTTPS, que es Internet Seguro. Tenemos también lo que tiene que ver con los diferentes puertos para correo electrónico, como es el 25. Tenemos puertos también para transportar diferentes elementos como DHCP,
que es el puerto 67 y 68, y así sucesivamente podíamos quedarnos mirando cantidad de puertos que se utilizan para acceder. Tenemos aquí también los correos ataques electrónicos, pues sabemos que todos nosotros tenemos dentro de nuestro correo electrónico un elemento llamado spam, que allí llegan todos esos correos deseados que no conocemos, que llamamos correos basura. La mayoría de estos hay muchos atacantes que lo utilizan para robar información. Cuando abrimos ese correo se ejecuta un código que de una vez va a infectar nuestro computador y nos lo va a bloquear y puede utilizar para cualquier tipo de los que ya hemos visto anteriormente. Tenemos también el spyware. Es un software que permite a un delincuente obtener información sobre las actividades informáticas de usuario. Este incluye a menudo rastreadores de actividad, recopilación de pulsaciones de teclas y captura de datos. El intento por superar las medidas de seguridad del spyware a menudo modifica las configuraciones de seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque, por ejemplo, si nosotros manejamos datos bancarios en nuestro computador, pueden ser rastreados y saben los delincuentes a qué tipo de bancos accedemos y pueden descubrir la información. También tenemos otros como el adware, que normalmente son ventanas emergentes publicitarias. ¿Listo? A veces nos pasa eso cuando hay estudiantes o en nuestras casas personas que no conocen mucho el tema y se ponen a entrar a páginas indebidas, y estas páginas pues normalmente vienen cargadas con cantidad de páginas de avisos emergentes, y esto lo que hace es prácticamente bloquearme el navegador, y mientras ese bloqueo se ejecuta se están robando información de nuestro equipo. Tenemos otro que se llama Scareware, que es el que convence al usuario a realizar acciones específicas según el temor. El scareware, o sea, miedo, la palabra scare, falsifica ventanas emergentes que se asemejan a ventanas de diálogo del sistema operativo. O sea, que empieza a decirle a usted, haga clic aquí, acepte allá, porque hay un error. Entonces resulta y sucede que son ventanas que son muy parecidas a las del sistema, pero resulta que son de delincuentes. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos la suplantación de identidad. ¿Listo? Acá normalmente lo utilizan un correo electrónico, mensajería instantánea o de redes sociales. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder quedarse con información personal que usted maneja. En este caso, un ejemplo típico son los correos electrónicos que intentan enviar de bancos, y mucha gente ha caído con ese tema y lo que hacen es desocuparle las cuentas. Tenemos la suplantación de identidad focalizada. ¿Esto a qué se dedica? Es un ataque totalmente dirigido. ¿Listo? Entonces tenemos que se focaliza en uso de correos electrónicos para llegar a las víctimas mediante la suplantación de identidad. Entonces es una derivación de la suplantación de identidad a la anterior. También tenemos otros ataques y códigos maliciosos a correos y navegadores. Tenemos acá el phishing, que es una práctica de suplantación de identidad mediante el uso de tecnología de comunicación de voz. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Son llamadas telefónicas a través de la tecnología de voz IP. Las víctimas pueden grabar o recibir un mensaje parecido al legítimo. Entonces a veces cuando los llaman a uno que por favor, usted ha sido el ganador de, no sé, de 1 millón de pesos, por favor tiene que consignar 100.000 pesos a esta cuenta o hacer un giro a tal lado, eso es mentira. Pero lo hacen parecer como si fuera algo legal de una empresa. Tenemos el farming, que es la imitación de un sitio web legítimo. Es un esfuerzo por engañar a los usuarios e ingresar sus credenciales. Esto sobre todo lo utilizan los ladrones copiando páginas de bancos. Entonces hay que tener cuidado con eso, saber dónde entra. Por eso siempre en la parte superior dice HTTPS. Si está el candadito puedo ingresar, si no está el candadito es mejor que no lo haga. Tenemos el walling, que es un ataque de suplantación de identidad que apunta a objetivos de alto nivel dentro de una organización, como ejecutivos o gerentes, etcétera, etcétera. Tenemos aquí otros que se llaman los complementos. Los complementos de memoria flash y shortwave de Adobe permiten el desarrollo de animaciones interesantes de gráficos y caricaturas que aumentan considerablemente la apariencia de la página web. Los complementos muestran el contenido desarrollado mediante software adecuado. ¿Listo? Resulta que a veces en internet hay complementos de páginas sospechosas que no son complementos, sino que son pues, software ejecutable que lo que hace es robar información de lo que nosotros visitamos, y de esta manera pues tienen credenciales. Tenemos también el envenenamiento SEO. ¿Qué es eso? Son los motores de búsqueda como Google, donde clasifican páginas y presentan resultados relevantes conforme a las consultas de búsqueda de los usuarios. Según la importancia del contenido del sitio web, puede parecer más arriba o más abajo en la lista de resultados de la búsqueda.
La SEO, optimización de motores de búsqueda, es lo que traduce SEO, porque están en siglas en inglés, es un conjunto de técnicas utilizadas para mejorar la clasificación de un sitio web por un motor de búsqueda. Aunque muchas empresas legítimas se especializan en la optimización de sitios web para mejorar su posición, el envenenamiento SEO utiliza la SEO para hacer que un sitio web malicioso parezca más arriba de los resultados de la búsqueda. ¿Listo? Entonces, si yo coloco, por ejemplo, Bancolombia, entonces puede que ese sitio esté por encima del sitio legítimo y yo caiga rápidamente dentro de ellos. Tenemos secuestrador de navegadores. ¿Qué significa eso? Un secuestrador de navegadores es el malware que altera la configuración del navegador de la computadora para redirigir a usuarios a sitios web que pagan a los clientes a los delincuentes cibernéticos. Los secuestradores de navegadores se instalan sin permiso del usuario y generalmente son parte de la descarga desapercibida. Listo, esos son los diferentes tipos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito aquí de los trucos. ¿Cuáles son los trucos? Entonces vamos a encontrar como en primer lugar la ingeniería social, que es aquella que se encarga de obtener la información sobre un objetivo específico. ¿Listo? ¿Qué intenta la ingeniería social? Es atacar y manipular a las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial. De eso trata la ingeniería social. Y aquí nos aclaran, hay ingenieros sociales que con frecuencia dependen de la disposición de la persona para ayudarles, pero también se aprovechan de sus vulnerabilidades. Estos son algunos tipos de ataques de ingeniería social. Entonces vamos a encontrar acá el pretexto. Esto es cuando el atacante llama a una persona y miente en el intento de obtener acceso a los datos privilegiados. Un ejemplo implica que un atacante que pretenda necesitar datos personales o financieros para confirmar la identidad del destinatario. ¿Listo? Eso es lo que a veces hacen en algunos casos. Se llaman telefónicamente para decirle que usted ha sido el ganador de una estadía de un viaje no sé en dónde diablos o de unos tiquetes, pero que por favor me haga el favor y me dé su número de cédula, su número de tarjeta de crédito para poder verificar su identidad. Entonces, muchas personas dan esos números y prácticamente hacen ya con esa información las compras sin autorización por la misma persona. Tenemos algo por algo, quid pro quo. Esto es cuando un atacante solicita información personal de una parte a cambio de algo, por ejemplo, un obsequio. También tenemos acá, espiar por encima del hombro y hurgar en la basura. Se refiere a recoger un PIN, códigos de acceso, números de tarjetas de crédito. Un atacante puede estar muy cerca de su víctima, puede utilizar los prismáticos o cámaras de circuito cerrado para espiar. Por eso es importante que cuando vamos a entrar a un lugar público, a entrar, de pronto si vamos a hacer alguna cuestión que tenga que ver con dinero o con acceso a plataformas de seguridad, es importante verificar o tapar el teclado, es importante verificar que no tengamos cámaras escondidas por ahí porque o alguna persona esté espiándonos desde alguna cámara o detrás de nosotros. Puede ser una forma de espiar por encima del hombro. Tenemos aquí simulación de identidad y engaños. La simulación es la suplantación de identidad, es la acción de pretender ser alguien más, o sea, que alguien me reemplace a mí haciéndose pasar a mi nombre. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso. Tenemos el piggy banking. Es una práctica mediante la cual el delincuente sigue a una persona autorizada a todas partes para obtener ingreso a una ubicación segura o a un área restringida. Eso ocurre sobre todo en empresas donde tiene áreas restringidas. Personas inescrupulosas intentan entrar a zonas que son restringidas a ciertas personas con el fin de poder lograr información. Tenemos los trucos en línea basados en correos electrónicos. Entonces tenemos acá, si el lugar de trabajo reenvía correos electrónicos engañosos y otras bromas, películas graciosas o correos electrónicos que no están relacionados con el trabajo, puede violar la política de uso aceptable de la empresa y esto puede generar medidas disciplinarias para aquellos chistosos. Listo, y aquí vamos a la parte número 3 de este capítulo que son los tipos de ciberataques. ¿Qué tenemos acá? Esto también lo vieron ustedes, en parte de ello lo vieron en el curso de introducción. Tenemos los ataques de negación de servicios DOS, ¿listo? Pues como lo recordamos, es el resultado de una interrupción de los servicios de red de los usuarios, los dispositivos y las aplicaciones. O sea que mi red sale de servicio y mientras sale de servicio, pues hay alguna persona que está intentando acceder a cierta información, logra sacarla mientras nadie puede acceder a ella. Tenemos el análisis. La técnica de análisis es similar a escuchar a escondidas a alguien. Ocurre cuando los atacantes examinan todo el tráfico de la red a medida que pasa por la NIC, independientemente de si el tráfico está dirigido a ellos o no.
Los delincuentes logran realizar análisis de la red con una aplicación de software, dispositivo de hardware o combinación de ambos. Tenemos aquí también la falsificación de identidad. Es un ataque que aprovecha una relación de confianza entre dos sistemas. Si dos sistemas aceptan la autenticación lograda por cada uno, es posible que una persona registrada en un sistema no pase nuevamente por un sistema de autenticación otra vez, ya que alguien se hace pasar por nosotros. Recordamos otros, el man in the middle, el delincuente en medio de todo, listo, que tiene como por objetivo intersectar las comunicaciones de la computadora y robar la información que transita por allí, listo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tenemos también los ataques de día cero, que son los ataques informáticos que explotan las vulnerabilidades de un software que son desconocidas o no son reveladas por el proveedor del software, sino hasta que ocurre ese ataque. Tenemos también el registro del teclado, que el registro del teclado es un programa de software que registra las teclas de los usuarios del sistema. Los delincuentes pueden implementar registros de teclas mediante software instalado en un sistema informático o a través de hardware conectado físicamente a la computadora. ¿Listo? O sea que nos estudian cómo cómo la persona accede a través del teclado a los diferentes sistemas y ellos pueden lograr descubrir los caracteres necesarios para ingresar. Tenemos aquí otros ataques a dispositivos móviles e inalámbricos. Tenemos acá el greyware y el smishing. Entonces tenemos ahí, el primero incluye aplicaciones que se comportan de manera molesta o no deseada. Esta técnica puede no tener un malware reconocible, pero puede representar un riesgo para el usuario. La técnica de greyware se está convirtiendo en un área problemática en la seguridad móvil con la popularidad de los smartphones. O sea que esto es un tipo de ataque que llega con diferentes software, sobre todo ese software que uno descarga y que es gratuito y tiene tanta publicidad que está enviando aplicaciones o abriendo páginas indeseadas cada rato. Eso es una forma de greyware. El término smishing es la abreviatura de suplantación de identidad de SMS o mensaje de texto. Utiliza el servicio de mensajes cortos para enviar mensajes de texto falsos. Los delincuentes engañan al usuario al visitar un sitio web o llamar a un número de teléfono. Las víctimas desprevenidas pueden proporcionar información confidencial como información de una tarjeta de crédito o visitar una página que puede provocar que el usuario descargue sin saberlo un malware que afecta al dispositivo. Lo que les decía hace un rato, mensajes de texto de que usted es el ganador de no sé qué cosa. Entonces, por favor, ingrese a esta página web, suministra aquí sus datos, su tarjeta para que verifiquemos su identidad y así le enviamos el dinero. Antes la persona resulta perdiendo. Continuamos con lo mismo, puntos de acceso dudosos son aquellos sistemas inalámbricos de red sin autorización, o sea, esos puntos donde dice que hay una red wifi gratuita y yo me conecto ahí sin ningún tipo de seguridad, pues prácticamente esa red lo que nos hacen es, mientras nosotros nos conectamos, es espiar que tenemos en nuestro equipo para mirar si pueden robar de alguna manera información o cuentas de bancarias o tarjetas que estén guardadas dentro de nuestras aplicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo ustedes que ven una red inalámbrica libre y esos son felices metiéndose de una así, eso tiene su doble sentido. Tenemos las interferencias de radiofrecuencia. Las señales inalámbricas son susceptibles a interferencia electromagnética, EMI, eso por ahí lo vimos cuando estábamos en primeros capítulos del CCNA1 y también en los primeros capítulos de IT para quienes han visto esos programas. Entonces tenemos acá que estas son vulnerables a los rayos y a los ruidos de las luces fluorescentes. Las señales inalámbricas también son vulnerables a la interferencia deliberada. ¿Qué significa eso? Que cuando hay otras señales electromagnéticas que están funcionando en el mismo rango de frecuencia de la señal Wi-Fi, esta la va a bloquear. ¿Listo? Eso es lo que se llaman en algunos espacios bloqueadores de frecuencia. Lo que hacen es mandar una señal que está a la misma frecuencia de la red Wi-Fi y lo que hace es que estas se interponen y no permiten que las del Wi-Fi ingresen. Tenemos aquí el bluejacking y el bluesnarfing. Dice ahí que el bluejacking es el término que se utiliza para enviar mensajes no autorizados a otro dispositivo Bluetooth. Y el bluesnarfing ocurre cuando el atacante copia la información de la víctima de su dispositivo. Esta información puede incluir correos electrónicos y listas de contactos para aquellos que les gusta andar con el Bluetooth prendido por todas partes en la calle.
En lugares que no son seguros es importante mantenerlo apagado si yo no lo estoy utilizando. Aquí hay una forma de ingresar a través del Bluetooth y robar información. Continuación de los móviles inalámbricos, ataques de protocolos web y WPA. Recordemos que esos protocolos web y WPA son los que se utilizan para la conectividad en redes inalámbricas. ¿Listo? Entonces dice ahí privacidad equivalente por cable. Eso traduce el protocolo web. Es un protocolo de seguridad que intentó proporcionar una red de área local inalámbrica con el mismo nivel de seguridad que una red cableada. Dado que las medidas de seguridad física ayudan a proteger una red LAN cableada, el protocolo web busca proporcionar protección similar para los datos transmitidos mediante la WLAN con encriptación. El protocolo web utiliza una clave para la encriptación. No existen dispositivos para la administración de claves con web, por lo que la cantidad de personas que comparten la clave crecerá continuamente. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado ahí con ese tema. Tenemos también el protocolo de acceso protegido Wi-Fi WPA, protocolo de acceso Wi-Fi WPA y el WPA2, que es el que se utiliza actualmente. Salieron como protocolos mejorados para reemplazar el web. El protocolo WPA2 no tiene los mismos problemas de encriptación porque un atacante no puede recuperar la clave al observar el tráfico. El protocolo WPA2 es susceptible a ataques porque los delincuentes cibernéticos pueden analizar los paquetes que se envían entre un punto de acceso y el usuario legítimo. También vamos a encontrar que los delincuentes cibernéticos utilizan un analizador de protocolos de paquetes y luego ejecutan los ataques sin conexión en la contraseña. Luego aquí nos hablan de cómo defendernos contra los ataques a estos dispositivos. ¿Listo? Entonces aquí nos muestran que los productos inalámbricos utilizan configuraciones predeterminadas. Aproveche las características básicas de seguridad inalámbrica como la autenticación, la encriptación y los ajustes de configuración predeterminados. O sea que siempre es bueno no hacerlo como predeterminado, sino meter algunos ajustes extras. Tenemos también restrinja la ubicación del punto de acceso con la red al colocar estos dispositivos fuera del firewall o dentro de una zona perimetral que contenga otros dispositivos no confiables como el correo electrónico del servidor web. Este caso aplicaría más para una oficina donde se manejan redes inalámbricas, ¿listo? Con el fin de que las personas que están autorizadas sean quienes puedan acceder a estos puntos de acceso. También encontramos que hay herramientas WLAN como NextTumbler, puede descubrir puntos de acceso dudosos o estaciones de trabajo no autorizadas. Desarrolla una política de invitado para abordar la necesidad cuando los invitados legítimos necesitan conectarse a internet mientras están de visita. Que esto lo traen hoy en día los routers que nos dan los diferentes operadores. Por ejemplo, un Movistar, el router que les da, tiene una aplicación donde yo puedo generar una red que me permita a mí como usuario legítimo acceder a la red general, pero también me permite generar una de invitados, que es para aquellas personas que de pronto van a nuestra casa y necesitan conectarse temporalmente, pues esta red no va a acceder totalmente a todos los recursos de mi router. ¿Listo? Entonces es importante que lo analicen y miren esa situación. Vamos a encontrar otros ataques que son a aplicaciones directamente. ¿Listo? Vamos a encontrar acá script entre sitios o XSS. Aquí nos dice que es una vulnerabilidad que se encuentra en las aplicaciones web. Permite a los delincuentes inyectar scripts en las páginas web que ven los usuarios. Este script contiene un código malicioso y lo que hace esto es que tienen tres participantes, el delincuente, la víctima y el sitio web. Donde el delincuente cibernético no apunta a una víctima directamente, el delincuente aprovecha una vulnerabilidad del sitio web o una aplicación. Los delincuentes introducen script de cliente en sitios web que ven los usuarios, las víctimas. ¿Listo? Entonces, mire que no solo lo podemos encontrar en internet, sino también dentro de las aplicaciones web que visitamos. Tenemos ataques de inyección de códigos, que es una manera de almacenar datos en un sitio web. Es utilizar una base de datos. Existen diferentes tipos de bases de datos, como una base de datos de lenguaje de consulta estructurado, SQL, o una base de datos de lenguaje de marcado extensible, XML. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como no se validan las consultas de bases de datos correctamente, los delincuentes al inyectar estos códigos o en estas bases de datos lo que hacen es robar información
sensible que están almacenadas allí. Tenemos también el desbordamiento de buffer, que es cuando se producen los datos van más allá de los límites de buffer. ¿Qué son los buffers? Los buffers son áreas de memoria asignadas en una aplicación. Cuando se cambian los datos más allá de los límites de buffer, la aplicación accede a la memoria asignada a otros procesos. Esto puede llevar a un bloqueo del sistema, comprometer los datos o ocasionar el escalamiento de los privilegios. Entonces hay que saturar la memoria. También pueden acceder a través de ejecuciones remotas de códigos. ¿Listo? Aquí nos enseñan otras, que es permite a una directiva ejecutar cualquier comando en una máquina de destino donde los delincuentes cibernéticos ejecutan códigos maliciosos y toman el control de un sistema con los privilegios de usuario. ¿Listo? Entonces remotamente también se podría hacer. Tenemos el Control ActiveX y Java, que son los que proporcionan una funcionalidad, un complemento a Internet Explorer. Bueno, eso ya realmente poco se utiliza, pero si por ejemplo ustedes han utilizado en estos días la máquina virtual de Java, ustedes utilizaron las actividades que han enviado por ahí estos días, el tema de VirtualBox y todas esas cosas, ¿listo? Nos permiten de cierta manera hacer operaciones que son un poco más seguras dentro de una máquina virtual. Tenemos acá la defensa de los ataques a las aplicaciones, entonces aquí nos muestran y en el currículo pues está también especificado cuáles son esas líneas de defensa, ¿no? Entonces dice, la primera línea de defensa contra un ataque a las aplicaciones es escribir un código sólido, independientemente del idioma usado o el origen de entrada externa. La práctica de programación prudente es tratar como hostil las entradas que estén fuera de una función. Valide todas las entradas como si fueran hostiles. Mantenga actualizado todo el software que incluye sistemas operativos, aplicaciones y no ignore los indicadores de actualización. O sea que cuando mi software o mis programas piden actualización no es porque estén molestando, es porque por motivos de seguridad. No todos los programas se actualizan automáticamente, entonces en el mejor de los casos seleccione siempre la opción de actualización manual. Listo. Si vemos acá, ese es el capítulo número 3. Muy sencillito, muy fácil de trabajar. Entonces no, no tiene nada raro porque pues es prácticamente lo que ustedes hicieron en la clase, en el curso de introducción a la ciberseguridad la vez pasada. Tenemos acá en el otro capítulo el arte de proteger los secretos. ¿Listo? También tiene tres temas. Entonces acá hablan de varias secciones y sus objetivos. La primera sección habla de la criptografía, que trata de explicar las técnicas de encriptación que protegen la confidencialidad de la información. En el segundo hablan del control de acceso, donde las técnicas de control de acceso se utilizan para proteger la confidencialidad. Y el tercero, ocultamiento de datos. Listo, aquí vamos a encontrar en el tema de criptografía que es la ciencia de generar y descifrar códigos secretos. ¿Listo? Por eso encriptamiento, que es cuando nosotros ciframos de cierta manera alguna información para que viaje a través de la red y llegue al otro lado, y quien tenga la clave de desencriptar es quien va a ver esa información. ¿Listo? ¿Para qué se utiliza? Es un método para almacenar y transmitir datos de modo que el receptor destinado pueda leerlos y procesarlos. La criptografía moderna utiliza algoritmos seguros a nivel informático para asegurarse de que los delincuentes cibernéticos no puedan poner en peligro fácilmente la información protegida. ¿Listo? Entonces eso es lo que trata la criptografía. Existen varios métodos para crear un texto cifrado: por transposición, por sustitución o libreta de un solo uso. Tenemos aquí dos tipos de encriptación: los algoritmos simétricos, que utilizan la misma clave precompartida, a veces llaman un par de clave secreta para cifrar y descifrar datos. ¿Listo? El emisor y el receptor conocen la clave precompartida antes de que comience cualquier comunicación cifrada. O sea, los dos extremos ya conocen cuál es la clave.
Tenemos también los algoritmos asimétricos. Algoritmos de cifrado asimétrico usan una clave para cifrar los datos y una clave diferente para descifrarlos. O sea que es más seguro. No es la misma de inicio a final, sino que una al comienzo y otra es diferente al final. Una clave es pública y otra es privada. En un sistema de cifrado de clave pública, cualquier persona puede cifrar el mensaje con la clave pública del receptor y el receptor es el único que puede descifrarlo mediante su clave privada. Las partes intercambian mensajes seguros sin necesidad de utilizar una clave precompartida. Los algoritmos asimétricos son más complejos. Estos algoritmos requieren muchos recursos y son más lentos para ejecutar. ¿Listo? Pero pues dan más seguridad. Los otros son más sencillos, más fáciles de ejecutar, pero pues ambos extremos comparten la misma clave, o sea que podría no ser tan seguro. ¿Cómo encriptar? ¿Cómo se hace la encriptación simétrica? Este método se conoce como encriptación de clave privada. Los números de sistemas de encriptación usan encriptación simétrica. Y aquí nos describen algunos ejemplos. Entonces tenemos acá 3Ds o Ds triple. Es el estándar de encriptación digital. Es un cifrado de bloque simétrico con un tamaño de bloque de 64 bits que utiliza una clave de 56 bits. El DEX triple cifra los datos 3 veces y utiliza una clave diferente para al menos una de las 3 veces, proporcionando un tamaño de clave acumulativo de 112 a 168 bits. O sea que es bastante extensa. Tenemos otra que se llama IDEA, o es el algoritmo internacional de cifrado de datos IDEA. Utiliza bloques de 64 bits y claves de 128 bits. IDEA realiza 8 rondas de las transformaciones en cada uno de los 16 bloques que se producen al dividir cada bloque de 64 bits. IDEA fue reemplazado desde el reemplazo de DES y ahora PGP Pretty Good Privacy lo utiliza. Tenemos AES, el estándar de encriptación avanzada, tiene el tamaño del bloque fijo de 128 bits con un tamaño de clave de 128, 192 o 256 bits. El Instituto Nacional de Normas Tecnológicas NITS aprobó el algoritmo AES en diciembre de 2001. El gobierno de los Estados Unidos utiliza AES para proteger la información clasificada. Esto era para la parte privada y ahora no como hacen la parte pública, en la parte asimétrica. Tienen varios elementos, tienen RSA, Rives Chamir Aldeman, utiliza el producto de dos números primos muy grandes con una longitud igual entre 100 y 200 dígitos. Los navegadores utilizan RSA para establecer una conexión segura. Entonces imagínense, una longitud entre 100 y 200 dígitos es un número bastante grande, números primos. También tenemos aquí Diffie-Hellman, proporciona un método de intercambio electrónico para compartir la clave secreta. Los protocolos seguros, tal como Secure Sockets, Layer SSL, Transport Layer Security TLS, Shell Seguro SSH, que es uno de los que hemos trabajado por allá con CCNA, y Protocolo de Seguridad de Internet IPsec, utilizan Diffie-Hellman. Tenemos el GAMAL, utilizan estándar del gobierno de Estados Unidos para las firmas digitales. Este algoritmo es gratuito ya que nadie posee la patente. Y tiene criptografía de curva elíptica, SC. Usa curvas elípticas como parte del algoritmo. En Estados Unidos la Agencia de Seguridad Nacional utiliza ESC para la generación de firma digital e intercambio de claves. Dice que todos estos son métodos que se utilizan en la actualidad. Dice acá la encriptación simétrica frente a la encriptación simétrica, la comparación entre ambos tipos. Entonces acá nos dicen, los sistemas de encriptación simétrica son más eficientes y pueden manejar más datos. Sin embargo, la administración de claves con sistemas de encriptación simétrica es más problemática y más difícil de manejar. Abajo nos dice, la criptografía asimétrica es más eficiente en la protección de confidencialidad de pequeñas cantidades de datos y su tamaño y velocidad permiten que sean más seguras para tareas como el intercambio de claves electrónicas, que es una pequeña cantidad de datos en lugar de cifrar grandes bloques de datos. O sea que aquí ya encontramos dos diferencias grandes. Si yo manejo encriptación simétrica, me permite enviar grandes cantidades o volúmenes de información. ¿Listo? Pero es un poco más compleja precisamente por el archivo tan grande. Mientras que si yo manejo asimétrica, tiene la ventaja de enviar cantidades pequeñas de datos y lo hace de manera segura, precisamente porque el tamaño es mucho más pequeño. Tenemos aquí la encriptación simétrica frente a la encriptación asimétrica. Dice,
El token de generación de contraseñas de única vez es un tipo de hardware que utiliza la criptografía para generar una contraseña única. Una contraseña de única vez es una cadena de caracteres numérica o alfanumérica generada automáticamente que autentica al usuario para una transacción de solo una sesión. El número cambia cada 30 segundos aproximadamente y la contraseña de la sesión aparece en la pantalla y el usuario introduce una contraseña. Entonces acá dice, la industria de pago electrónico utiliza 3Ds. ¿Listo? Cuando vamos a hacer un pago por PSE y ese tipo de cosas, utiliza ese tipo de encriptación. Los sistemas operativos utilizan Ds para proteger los archivos de usuario y los datos del sistema con contraseñas. La mayoría de los sistemas de archivos cifrados como NTFS utiliza AES. Bueno, NTFS es el sistema de archivos que maneja Windows. Tenemos acá 4 protocolos que utilizan algoritmos de clave asimétrica. Entonces, intercambio de claves por internet y que es un componente fundamental de las redes privadas virtuales, las VPN por IP seguro. Recordemos que las VPN son redes virtuales privadas, ¿listo? Que es lo que se está utilizando hoy en día debido a esta pandemia. La gente que está trabajando desde las casas se conecta a través de una VPN a las empresas para poder enviar y recibir información de manera segura. Esto está explicado, hasta donde me acuerdo, en el capítulo, en el CCNA3 o en el CCNA4, la tunelización. Creo que es en el 4. Tenemos Security Socket Layer, SSL, es un medio para implementar la criptografía en un navegador web. Entonces es la manera como los navegadores encriptan la información. Tenemos el Shell Seguro, SSH, que es un protocolo que proporciona una conexión de acceso remoto seguro a un dispositivo de red, que es la manera como nos conectamos remotamente a un switch, a un router o a cualquier dispositivo intermediario que esté dentro de la red. Tenemos Pretty Good Privacy, PGP, un programa informático que proporciona privacidad y autenticación criptográfica para mejorar la seguridad de las comunicaciones por correo electrónico. Aquí nos podemos quedar un buen rato porque nos hablan de otras aplicaciones, las VPN, que les acabo de decir, que es la tunelización, los servicios de IPsec, que son IP seguro, permiten la autenticación y la integridad, el control de acceso y la confidencialidad. Tenemos acá también otros elementos como los datos en uso son una preocupación cada vez mayor para muchas organizaciones. Cuando se encuentran en uso, los datos ya no tienen cualquier protección porque el usuario necesita abrir y cambiarlos. Listo, eso es básicamente la parte de encriptación. Viene la parte de control de acceso, donde nos hablan de diferentes elementos, que puede ser físico, lógico y administrativo. ¿Listo? Físico, pues son los obstáculos reales de implementación para evitar el contacto directo con los sistemas. El objetivo es evitar que los usuarios no autorizados tengan acceso físico a las instalaciones, equipos y usos activos de la organización. ¿Listo? Los lógicos son soluciones de hardware y software que se utilizan para administrar el acceso a recursos y sistemas. Estas soluciones basadas en tecnología incluyen herramientas y protocolos que los sistemas informáticos utilizan para la identificación, autenticación, autorización y responsabilidad. Y el administrativo son las políticas y procedimientos que definen las organizaciones para implementar y hacer cumplir todos los aspectos de control de acceso no autorizado. Tenemos acá algunas estrategias. El control de acceso obligatorio MAC, que es el que restringe las acciones de un sujeto que puede realizar un objeto. Tenemos el control de acceso discrecional DAC, que es el que otorga o restringe el acceso de objetos determinados por el propietario del objeto. Tenemos el control de acceso basado en roles, RBAC. Se realiza según el rol del sujeto. Los roles son las funciones de trabajo en una organización. Y tenemos el control de acceso basado en reglas, las ACL, parecidas a algo que se ven en CCNA2, listas de control de acceso, que son para ayudar a determinar si se otorga acceso o no. ¿Listo? Que es en fin lo que necesita identificar. Aquí nos explican la identificación. ¿Qué es la identificación? Pues la identificación aplica las reglas establecidas por las políticas de autorización, que verifica si un sujeto solicita acceso a un recurso o un sistema, verifica cada vez que el sujeto solicita acceso a un recurso, los controles de acceso, determina si otorga o deniega el servicio o el acceso. Las políticas de ciberseguridad determinan qué controles de identidad deben utilizarse. La sensibilidad de la información y los sistemas de información determinan cuán rigurosos son los controles. Tenemos aquí el aumento de las violaciones de datos han forzado a muchas organizaciones a fortalecer sus controles de identificación.
Ahora nos muestran aquí los métodos de autentificación. ¿Qué es lo que sabe? Pues las contraseñas o pines son ejemplos de esto. ¿Qué es lo que tiene? Las tarjetas inteligentes, los llaveros de seguridad son dos ejemplos de algo que los usuarios pueden tener en su poder. ¿Quién es? Es una característica física única como una huella digital o una retina o una voz que identifica a un usuario específico. Se denomina biometría. Y autenticación de varios factores. Se utiliza al menos dos métodos de verificación. Un llavero con clave de seguridad es un buen ejemplo de los dos factores. Son algo que usted sabe como una contraseña y algo que posee como un transmisor de seguridad. Vamos al tercer elemento, que es la autorización. Controla lo que el usuario puede hacer o no en una red después de una autenticación satisfactoria, ¿cierto? Entonces aquí vamos a encontrar, después de que el usuario prueba su identidad, el sistema verifica qué recursos puede acceder y cuáles no. Autoriza. La autorización utiliza un conjunto de atributos que describe el acceso del usuario a la red. El sistema compara sus atributos a la información contenida en base de datos de autenticación y las reglas de autorización es el primer paso para controlar el acceso. ¿Ves? Ya hemos visto tres de los elementos: la autenticación, la identificación y la autorización. Y viene el último control, que es la responsabilidad. Rastrea una acción hasta una persona o un proceso y realiza el cambio a un sistema. Recopila esta información e informa los datos de uso. Entonces aquí para eso se realizan las auditorías que podemos encontrar acá. El inicio de sesión de un usuario, si fue con éxito o presenta fallas. Tenemos acá también las acciones y los errores durante una auditoría. Tenemos aquí también la implementación de responsabilidad consta de tecnologías, políticas, procedimientos de formación. Los archivos de registro proporcionan información detallada según los parámetros seleccionados. Y aquí vamos a encontrar pues obviamente tipos de controles de seguridad. Vamos a encontrar los preventivos, disuasivos, los de detección, algunos que son correctivos, otros que son de recuperación, otros que son compensativos. Y por último tenemos el enmascaramiento de los datos. ¿Qué es el enmascaramiento de datos? Es la tecnología que protege los datos al reemplazar la información confidencial por una versión no confidencial. La versión no confidencial se parece a la original. Esto significa que un proceso comercial puede usar los datos no confidenciales y no es necesario cambiar las aplicaciones de respaldo o las instalaciones de almacenamiento de datos. Listo. Acá nos dicen que para garantizar los datos deben seguir algunas técnicas, que son la sustitución, que es la que reemplaza los datos por valores que parecen auténticos, y el arrastramiento, que deriva un conjunto de sustitución de la misma columna de datos que un usuario desea enmascarar. Tenemos acá otro tema que es la esteganografía, que es la que oculta los datos o el mensaje en otro archivo, como un archivo de texto gráfico o de audio u otro archivo de texto. ¿Listo? A veces, por ejemplo, los códigos QR hacen eso. Queremos guardar una información encriptada y para poderla ver solo la podemos ver a través de nuestra cámara o una aplicación que lea archivos de código QR para poder descubrir qué es lo que está ahí. Este es un ejemplo. El texto cubierto, imagen cubierta o audio cubierto oculta los datos integrados y genera el estegotexto o un estego imagen o un estego audio. ¿Sí? Podemos encriptar texto, imágenes o audio. Tenemos otra acá que es la ofuscación de datos, que es el uso y la práctica de las técnicas de esteganografía y enmascaramiento de los datos en el área de ciberseguridad y la profesión de inteligencia cibernética. Listo, chicos. Yo ya hablé mucho. Básicamente eso es lo que quería que hoy vieran. Entonces, entonces acá la idea es que ustedes puedan identificar en el currículo ya un poquito más avanzado el tema del malware y el código malicioso. Listo, aquí vamos a encontrar diferentes elementos. Hay actividades aquí interactivas. Aquí solo tenemos actividades interactivas.
Listo, tenemos actividades interactivas. Aquí no vemos así actividades de... Bueno, aquí hay uno, el 3327. Ya sería el primer laboratorio que veo acá. 3327. Listo. Entonces, para el capítulo 3 sería el laboratorio 3327. Para el capítulo número 4, vamos a revisar si tenemos algún elemento de Packet Tracer o es textual. Listo. Y aquí vamos a encontrar dos Packet Tracer, el 4333 y el 4334. ¿Listo? Entonces, para esto, pues ustedes escogen uno de los dos o los dos, como quieran. Les voy a exigir solo uno de cada uno, ¿listo? Para, para, para que no tengan el inconveniente de recarga esta semana. Entonces serían esas dos actividades. La que está en el capítulo 3 y la que está aquí en el capítulo 4, cualquiera de estas dos. No sé si tengan preguntas hasta este punto, qué sugerencias tienen respecto a las temáticas. Mire que esto es muy parecido, pero un poco más profundido, un poquito más de profundización con respecto a la introducción. Entonces, Angie, no sé si tengas alguna pregunta al respecto. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. ¿Cómo te fue con el paquete tracer anterior? Bien, Sí, ya lo terminé. Ah, bueno. Es muy sencillo, es mientras ustedes digamos, se familiarizan con la herramienta, siguen los pasos y pues ya más adelante en otros cursos ya digamos que el nivel de complejidad va a ser un poco más exigente, ¿listo? Pero por ahora me interesa que empiecen a utilizarlo, Y a reevaluar estas actividades. Dime. tuve un problema con el paquete tracer en uno de los puntos porque no estaba en el Word que nos enviaste, pero igual ya lo solucioné. Ah, bueno, listo. Esa es la idea. Listo, Angie. Y Steven, ¿alguna pregunta con respecto a las actividades de los dos capítulos, 3 y 4? Hola, ¿sí me escucha Sí, señor. bien, profe? Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Me parece bien. Yo justamente le iba a preguntar sobre cómo íbamos a ver todos los capítulos que daban para clase, pero ya vi que con ese resumen está mucho mejor. Sí, sí, me toca así porque yo revisé que este curso termina el 20 de agosto y si me quedo con un capítulo por semana no alcanzamos. Entonces me toca hacer dos y dos y así sí logramos sacar antes del 20 de agosto. Sí, claro. Yo voy a revisar acá Eh, el tema de las tareas. Listo, mire que este curso pues también solo tiene un examen final. Listo, el feedback. Y las asignaciones que aquí tengo que modificar. Acá voy a ponerle un 40%. ¿Listo? De los trabajos que ustedes me han ido enviando para evaluar esa situación acá. Y pues obviamente el examen final le quedaría el otro 60. ¿Listo? Ese sería como se ejecutaría este curso. Y ya después de este, ya viene el otro de ciberseguridad, pues si quieren seguir por la parte de ciberseguridad o mirar la parte del CCNA de redes. Listo, pues si no es más, no hay más inquietudes, pues dejamos hasta acá. Yo igual les comparto ahora más tarde la grabación para que los compañeros que no estuvieron pues la puedan ver y puedan saber qué es lo que se va a realizar. Y nos vemos de hoy en 8 días a la misma hora, ¿listo? bueno, profe, Listo, gracias. Steven. Chao, Angie. Gracias, que estén bien.